De tres. 1, 2, 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor su asistencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de buscar tu rostro en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos eres propicio en todas las cosas y aún más nos sustentas en nuestra vida espiritual. Por eso, por favor, Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra. Por favor, perdona mi incapacidad y según tu gracia, permite que pueda exponer fielmente el mensaje de tu palabra. Asiste, Señor, mi boca, mi lengua, dirige mis pensamientos y mi corazón para que, unidos a la obra de tu Espíritu y centrados en tu palabra, puedan exponer fielmente el mensaje que tú quieres dar a través de ella. Nos ponemos en tu mano, Padre, dándote gracias y confiando en que tu obra es plena y es perfecta en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien. El título de esta enseñanza es: Jesús muestra su gracia y misericordia a aquellos que le escuchamos. Jesús muestra su gracia y misericordia a aquellos que le escuchamos. Vemos en el final del capítulo 7 que la multitud acaba de ser impactada con el mensaje del Señor, teniendo en su mente todo lo que finalmente expuso acerca de la entrada al reino de los cielos. Y podríamos considerar necesaria la muestra evidente de las palabras del Señor Jesucristo, juntamente con su poder, para realmente corroborar el mensaje de que Él tenía la autoridad para permitir o rechazar la entrada al reino de los cielos. Vemos cómo en esta escena está esa muestra evidente y que hay una serie de personas involucradas. Está el Señor Jesucristo, quien acaba de dar su sermón. Están los discípulos que le acompañaban, pues habían sido llamados por Él. Está la multitud que se había asombrado y maravillado por aquel sermón. Pero también está el leproso, una persona separada de la sociedad, alejada de la comunión de sus semejantes. El Señor Jesucristo tiene la misión de acercar el reino de los cielos a aquellos que le rodean. Los espectadores tenían la función, bien sea de formarse como discípulos para servir a Cristo y extender el reino de los cielos,
o quizás también la de simplemente corroborar la esperanza que había acerca de ese reino por medio de las obras que nuestro Señor hacía. Pero también estaba el leproso, quien iba a ser el beneficiario, participante directo del reino de los cielos. Cada uno de estos, el Señor, los que estaban con la multitud, los discípulos, el leproso, son participantes de esta escena y nos muestran cómo fue y de hecho cómo es la manifestación del reino de los cielos. Nosotros mismos hemos podido ver la profundidad y urgencia del Evangelio. Hemos podido ver lo bendito y lo terrible de ese encuentro a la puerta de entrada del reino de los cielos. Hemos podido meditar esas palabras finales del Señor Jesucristo en su discurso, palabras inquietantes y que quizás debieran estimularnos a buscar una salida, a buscar una oportunidad para prepararnos para esa llegada del camino, para prepararnos a la entrada del reino de los cielos. Por esto mismo podemos ver que esta escena es una escena que trae refrigerio al alma de aquellos que habían escuchado esas últimas palabras. Porque indudablemente había inquietud acerca del reino y de su entrada, pero se necesitaba la esperanza que ayudara a aquellos que escucharon a darse cuenta que realmente no estaba tan lejos ese reino, no estaba tan distante, no estaba tan separado de ellos. Y qué mejor ejemplo que verlo en alguien que había sido separado de la sociedad, con alguien que estaba aislado de todo contacto humano, con alguien que no era reconocido por los hombres y de hecho tampoco era reconocido por la fe o por la religión tradicional, porque a causa de enfermedad le era necesario separarse de todas estas cosas. El leproso era, por causa de su condición, la persona más despreciada y humillada de la sociedad. Estaba en el escalón más bajo de ella. Era el paria, el excluido de medio de sus semejantes. No solo era separado y tenía que sufrir los dolores y las aflicciones de su enfermedad, sino también era separado de su relación con Dios, de su devoción, a tal punto que donde quiera que iba y había gente a su alrededor, tenía que gritar su desgracia, tenía que ir diciendo: inmundo, 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 para que todos se alejaran, para que ninguno se acercara. Estando en este estado, este hombre buscó ayuda. Este hombre quiso procurar una nueva oportunidad para su vida y para su alma. ¿Y cómo no verlo? Esa oportunidad llegó por medio del Evangelio.
llegó por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien logró rescatarlo de esta condición tan lamentable. ¿Cuánto más podría hacer el Señor por aquellos que, aunque no están en esta misma situación, también tienen una profunda necesidad de Él como Salvador? De alguien como Él que los saque de la desesperanza, especialmente de una eternidad de tormento. Podría ser que la confrontación final del sermón hubiera dejado a muchos de los oyentes inquietos, inmóviles, perplejos ante este gran peligro de la condenación eterna. Pero indudablemente este milagro, sucedido inmediatamente después, traía un refrigerio y una esperanza, pensando quizás, si lo hizo con este, es posible que también lo haga conmigo. Si obró en este, en medio de esa condición, también puede obrar en mí, a pesar de mi condición. Hay esperanza para mi alma, así como la hubo para aquel leproso. Ese mismo refrigerio es el que esperamos recibir el día de hoy al meditar en este pasaje. Por eso vamos a ver cómo fue que Jesucristo renovó la esperanza de aquellos que habían escuchado su sermón y tuvo misericordia de ellos y también de un leproso. Primero, al salir a su encuentro. Segundo, al atender a sus súplicas. Tercero, a través de su respuesta misericordiosa. Y cuarto, por medio de una solicitud benevolente y testimonial. 4 cosas que encontramos para renovar la esperanza de la multitud y, por qué no decirlo, también de cada uno de nosotros. Lo primero que vemos es que el Señor Jesucristo renueva la esperanza de la multitud y del leproso al salir a su encuentro. Cuando conocemos lo que significaba en el tiempo de Cristo ser un leproso, encontramos una gran dificultad para que pudiese acercarse al Señor. No sé si sea fácil para nosotros imaginarnos esa multitud rodeando al Señor, esa multitud caminando a su lado, intentando participar con Él. Pero hay alguien diferente que necesita encontrarse con el Señor. Imagínense lo difícil para este hombre que en medio de su condición tiene que hacer 2 cosas. La primera, abrirse campo. En ese sentido, su enfermedad posiblemente sería una ventaja. Solo bastaba con decir inmundo y todos pero abre el camino, no como quisiéramos que lo hicieran, ¿no? Con misericordia, con benevolencia, no, con desprecio, con rechazo. Acuérdense, hermano y amigo, que aquel que tocaba a un leproso quedaba inmundo, es decir, no podía participar de la oración a Dios y de hecho tenía que tener un tiempo de espera para limpiar su inmundicia. Es decir, tener contacto con un leproso no era cualquier cosa, era una cosa muy seria y que implicaba un cuidado especial. Entonces note que si bien el leproso podría haberse abierto camino,
no era necesariamente fácil llegar hasta el Señor, pues tenía que hacer notoria su presencia de acuerdo con esa orden de la ley de gritar inmundo, inmundo. Además de eso, debía procurar encontrar el camino por donde había de pasar el Señor, por donde había de estar Él. Era de alguna manera una suerte poder cruzarse. Pero además de eso, necesitaba la atención del Señor, necesitaba que se acercara a Él. Al mirar esto, nosotros podríamos pensar, bueno, quizás yo no estoy en esa condición. Puedo tener relación con muchas personas y de hecho mi necesidad por Cristo se limita exclusivamente al hecho de poder entrar al reino de los cielos. Es decir, no siento un afán en mi corazón, como quizás este sí lo sentía. No siento una vergüenza en mi corazón, como quizás este sí lo sentía. No siento el desprecio, no siento la carga. De hecho, cada vez que puedo congregarme. No tengo un impedimento para estar en un lugar escuchando la Escritura, adorando al Señor, cantando. Entonces, quizás eso no tiene que ver conmigo. Pero permítame decirle también qué representaba la lepra en el contexto judío. La lepra representaba el pecado. Y déjeme decirle con toda seguridad que acá no hay uno solo que no sea pecador. Y sabe, eso es más terrible. ¿Y por qué es más terrible saberse pecador y no sentirse necesitado como el leproso? Porque fácilmente puedo confiar en mí mismo, creyendo que no necesito estar en el camino de Cristo. Creyendo que puede ser opcional que Cristo pase por donde yo estoy. Pero por favor, no se engañen. En ninguna manera debiera ser opcional, mucho más con lo que ya hemos escuchado acerca de la entrada del reino de los cielos, acerca de que no todos van a poder entrar y que aún más muchos creerán entrar y no podrán. Es algo terrible tener una seguridad falsa acerca del reino de los cielos. Una seguridad que claramente el leproso no tenía, pero que alguno de nosotros puede tener y con lo cual se esté engañando en su corazón. Alguno pudiera decir, bueno, pero yo ya creí en Cristo, yo he sentido su obra en mi corazón, esa lepra fue quitada de mí, entonces realmente ya fui atravesado por el camino de Jesucristo. Pero espera un momento, yo también creo lo mismo. Creo que el Señor me rescató, creo que me salvó, creo que me perdonó, creo que cambió mi corazón, pero me siento igual que el leproso, porque sé cuánto necesito del Señor. Y es mi deseo seguir una y otra vez atravesándome por ese camino. Es mi deseo necesitar cada día
diga más de Él, porque sé que si pierdo esa necesidad, quizás me voy a confiar, quizás voy a ser engañado por una justicia que no tengo y voy a dejar de buscarle, y voy a dejar de buscar estar en su camino. Entonces, aunque de verdad la llaga del pecado se fue, yo prefiero asegurarme de que nunca más salga. Yo prefiero asegurarme de que mi necesidad se mantenga en Cristo. Quizás usted ha mirado a otros que han caído y quizás los ha juzgado, los ha podido mirar con desprecio y ha dicho: mire este que hablaba del Señor y mire que cayó, mire este que hacía esto y mire dónde está. Pero piénselo, una razón de su caída pudo ser que dejó de sentir la necesidad que sentía ese leproso. El día que perdemos la necesidad de ser atravesados por el camino de Cristo, ese día empezamos un camino hacia la reversa de la sanidad, es decir, hacia la enfermedad del pecado. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nosotros mismos. Entonces, hay una esperanza allí. La esperanza de que Cristo pase por nuestro camino. Y si ya ha pasado, el deseo es porque se continúe allí con nosotros, acompañándonos, formándonos, mostrándonos el camino por el cual debemos andar. Pero encontramos otra parte de esa esperanza, y es que el Señor atiende las súplicas del leproso. El versículo 2 nos dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Notemos que pareciera que se le atraviesa, pero no de cualquier manera. Se atraviesa de rodillas, como alguien que se humilla, como alguien que entiende que hay otro que es superior, al cual le debe honra y honor. Y sabemos por la Escritura que el Señor al altivo mira de lejos, mas su parte es con el humilde. Sabemos que es necesario tomar la actitud correcta para estar en el camino del Señor. Aquí no caben los orgullosos, aquí no caben los autosuficientes, aquí no caben aquellos que se creen que están bien, porque sencillamente, si alguno puede ser algo sin Cristo, pues por consecuencia no necesita a Cristo. Pero aquel que depende de Cristo sabe que solo con humildad puede ser sostenido por Él, pues Él mismo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. El leproso llegó postrado en señal de humillación y diciendo: si quieres, en señal de sometimiento a su voluntad y obviamente de humildad. Sabemos en realidad que Dios se acerca a los humildes, y aunque nuestra condición pecaminosa debiera hacernos humildes y dependientes del Señor,
Sabemos que hay muchos que se acercan a Dios como si Dios les debiera algo, como si Dios tuviera una obligación con ellos. De esto se derivan las famosas declaraciones de muchos que decretan, ordenan, confiesan y hacen cosas semejantes a estas como si ellos fueran Dios. Asimismo, muchos otros se igualan a las potestades superiores y actúan como si tuvieran el brazo de Dios a su servicio. Pelean con Satanás, dicen toda clase de cosas y no consideran que Dios es un Dios soberano, que tiene el control sobre todas sus criaturas y que no se va a acercar a aquel soberbio, orgulloso, que quiere tomarlo como si él fuera un siervo. Es lamentable que aún muchos, aunque no hacen esto, sí actúan como si Dios fuera su siervo. Entonces vienen creyendo que Dios tiene que darles. Entonces se crean en su mente y en su corazón la idea: es que yo voy a la iglesia a recibir. ¿A recibir? Es decir, Dios tiene que darle. ¿Qué enseña la Escritura? ¿No venimos a dar, a humillarnos? Porque no podemos ofrecer sacrificio a Dios que no nos cueste nada. Es lamentable que hoy muchas personas, engañadas por su corazón, tratan a Dios como su siervo. El mejor ejemplo podría ser aquel hijo que va cuando le da la gana a casa de su padre y llega y espera que su padre le atienda, ¿no? Entonces, llegué yo, ¿dónde está la comida? Abre la nevera, la saquea, abre las ollas, toma lo que se le da la gana y luego sale como si fuera el amo y señor de la casa. Pero déjeme decirle, la iglesia es casa de Dios, no es casa nuestra. Por tanto, debemos venir con humildad para ofrecer sacrificio de alabanza. Pero hay algunos que no quieren ser sacrificio. Que sea Cristo el sacrificio otra vez. Que vuelva Cristo a hacer lo que necesite para ayudarme, para sostenerme. Qué gran error. Qué tremenda tragedia en el corazón. Porque ese pensamiento lo único que hará es llevar a la persona a la condenación eterna. Pero el leproso se humilló delante del Señor, se postró ante su presencia. Hoy tenemos esa misma posibilidad, pues aunque algunos fuimos leprosos espirituales y por la gracia de Dios fuimos encontrados y atendidos, sabemos que a pesar de esa salud que recibimos, esa salud espiritual, somos aún más conscientes de que necesitamos de su gracia. Somos aún más conscientes que necesitamos de su asistencia, porque la presencia del Señor nos pone al desnudo y nos hace cada día más dependientes de su ayuda. Pero quizás si alguno aún no ha sido limpiado, si alguno que ha sido espectador
hoy ve que es un leproso espiritual y necesita asistencia, pues qué buena oportunidad para humillarse delante de Cristo. Qué buena oportunidad para tener una experiencia personal con Él. Porque, déjeme decirle, tiene una necesidad más grande que la del leproso. Porque aún un leproso podía ser salvado por la gracia, aunque no fuera sano. Pero un sano no puede ser salvado si no busca de la gracia de Cristo. Puede ser que le pase a alguno lo que pasó con una iglesia en Apocalipsis, que creía estar sana, no tener necesidad, al contrario, tener abundancia y haber enriquecido, y sin embargo recibir las palabras del Señor que le dice que es pobre, ciega, desnuda. No nos engañemos, no somos lo que creemos, somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Guardémonos entonces del engaño de nuestro corazón para poder ver la podredumbre que puede haber en aquel que no ha sido limpiado por Cristo. Guardémonos de engañarnos, escondiéndonos de nuestra propia inmundicia, confiando quizás en una justicia propia que en realidad solo puede ser un trapo de inmundicia. Por eso, por favor, revisemos nuestra vida a través de la palabra de Dios, para que podamos ver lo terrible de nuestro pecado, de nuestra condición y de nuestro estado de decadencia, de manera que podamos ser aquellos que dependen completamente de Cristo. Entendamos nuestra necesidad de Él, porque aún si hemos sido limpiados, debemos depender en todo de su amor y misericordia. Porque si el Señor no siguiera obrando en cada uno de nosotros, vendríamos a ser iguales o quizás peores que cualquiera de los pecadores. ¿Cuánto más aquel que no ha afirmado su caminar en Cristo? ¿Cuánto más aquel que aún sigue como espectador y no quiere seria y sinceramente acercarse al Señor? En este día recibe el llamado del Evangelio. Por favor, no tarde en oírlo, no tarde en atender a Jesucristo el Salvador. Pues así la Escritura dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice la palabra: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme y hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces acudamos fielmente al encuentro con el Señor Jesucristo, para que Él nos sea propicio, atendiendo a nuestras súplicas, de acuerdo con nuestra necesidad espiritual. Pero dispongamos nuestra vida para que sea como Él quiere y no como nosotros queremos. Tercero, el Señor Jesucristo renueva la esperanza de la multitud del leproso a través de su respuesta misericordiosa. Dice el texto, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Como lo he mencionado, era prohibido tocar a un leproso, porque quien lo hacía quedaba inmundo. Pero estoy seguro que en este caso ninguno consideraría ver al Señor así como inmundo. Ninguno se apartaría pensando, tocó el leproso, es inmundo. No, todos seguramente pensarían, yo también quiero ser tocado por ese hombre. Yo también quiero que Él obre en mí. Y seguramente nosotros podríamos verlo de la misma manera. En esto podemos ver cómo la perspectiva de la ley cambia a los ojos de aquellos que ven el milagro y entienden que no es posible explicar esto con la ley. Las palabras en Levítico amonestaban acerca de la distancia que debía haber entre aquellos que estaban bien y los leprosos. Nada se decía acerca de un milagro en favor de un leproso. No había una respuesta con la cual contrastar esta obra del Señor. Por tanto, era algo que sucedía de manera extraordinaria, sobrepasando el poder de la ley. Porque al contrario de lo que decía la ley, no fue que el Señor se hizo inmundo, al contrario, fue que el leproso se hizo limpio. Y es sorprendente para nosotros, y es sorprendente, o fue sorprendente para aquellos. Porque este que había sido separado, apartado, quizás humillado, ahora estaba completamente nuevo. El amor de Cristo sobrepasó los preceptos de la ley. Y tenemos que decir, solo el amor de Cristo pudo obrar en la condición de aquel hombre, de tal manera que solo con un toque lo hizo otro. Pensemos respecto a nosotros mismos. ¿Cuánto Cristo ha obrado y ha transformado nuestra vida? ¿Cuánto Cristo ha hecho de nosotros otros con respecto a aquel momento cuando le recibimos? Seguramente, si consideramos y miramos atrás, antes de haber creído, podemos decir, hoy somos otros. Y queremos seguir siendo esos otros que cada día se conforman más a Cristo. Pero ¿qué de aquel que lleva años y sigue siendo el mismo? ¿Qué de aquel que lleva años y su vida no se afirma? ¿Qué de aquel que lleva años y su vida no se conforma a las palabras del Señor?
que de aquel que quiere una relación con Cristo, pero no quiere un compromiso con Cristo. Qué terrible, porque de nada sirve estar entre la multitud, escuchar las palabras de Cristo, ver los milagros, ver las señales y seguir siendo el mismo. Pero déjeme decirle, nuevamente era un mensaje de esperanza. Sí se puede ser otro, pero tiene que venir, buscar el camino, humillarse y permitir que Cristo obre en usted. Si usted sale hoy igual que como entró, tiene que pensar, ¿realmente estuvo en el camino por donde pasó Cristo? ¿O qué necesita para que su vida sea transformada? Para que su corazón se acomode a la voluntad de Dios y procure agradarle. Hoy está abierta la oportunidad, está abierta la puerta para que acudamos a Cristo como aquellos necesitados, rogando esa transformación de nuestro corazón, esa transformación de nuestra vida que nos permita conformarnos a su voluntad. Y permítame recordarle la escena de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando todos recibieron la palabra, se compungieron de corazón y no salieron y se fueron como si nada. No salieron pensando, oiga, qué cosa tan maravillosa, y se fueron. No. Su pregunta fue, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Si en verdad hay en el corazón una disposición, la pregunta natural, según la obra del Espíritu Santo, es: ¿qué tengo que hacer para mantenerme en el camino de Cristo? Porque no voy a seguir siendo el mismo. Porque no voy a continuar como vengo hasta ahora. Es a través de esa pregunta que podemos clamar: Señor, si quieres, transforma mi vida. Si quieres, transforma mi corazón. Pero yo estoy acá humillado y dispuesto para que lo hagas. Estamos seguros que el Señor no nos dejará ni nos abandonará. Estamos seguros que si venimos con la actitud correcta, con la posición correcta, como aquellos necesitados, vamos a encontrar en Dios nuestro amparo y fortaleza. Así lo declara el Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios puede hacerlo, a pesar de nosotros mismos y de las circunstancias. Así lo mostró con el leproso, dejándolo limpio, sano, y así puede hacerlo hoy con nosotros, porque no está lejos de nosotros su palabra, sino que está al filo de nuestra boca, y si queremos y nos disponemos, puede llegar a nuestro corazón. Finalmente, el Señor Jesucristo renueva la esperanza de la multitud y del leproso a través de una solicitud benevolente y testimonial. Versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dos de las cosas más evidentes de este milagro son, primero, la restauración del leproso, pero segundo, el testimonio para el pueblo. Y aquí no solamente incluía a aquellos de la multitud, sino también incluía a los líderes religiosos, porque era necesario confirmar la autoridad y la coherencia de las palabras del Señor Jesucristo. Era necesario la confrontación de la religión tradicional judía, sentando un precedente en su conciencia para que no tuvieran excusa de no creer en el Evangelio. Ese mismo testimonio reposa sobre nosotros. Ese mismo testimonio nos ha sido dado para que entendamos que el Señor ha hecho toda esta obra para que humildes acudamos a Él y reconozcamos que solo a través de Él tenemos esperanza de la eternidad. Nos ha mostrado claramente que se puede, que es posible, que sí podemos caminar con Dios, pero que necesitamos doblegar nuestro orgullo, necesitamos doblegar nuestra cerviz y estar dispuestos a recibir lo que Él quiere para nosotros. Esto que el Señor pide a este hombre no es un llamado a no predicar, no es un llamado a ignorar esa obra milagrosa. Es un llamado a cumplir con la ley, pero a mostrar que hay alguien que obra de una manera mucho más elevada en ella, en la ley. ¿Por qué? Porque por encima de la condición del hombre está el poder de Dios en Cristo para ayudarlo y enseñarlo a caminar. Por encima de la condición pecaminosa en la que cualquiera pudiese encontrarse, está el poder del Evangelio para transformar los corazones de aquellos que con humildad y obediencia se someten a Cristo. Ese testimonio se mantiene vivo en cada uno de los que hemos escuchado la predicación fiel de la palabra de Dios. Porque no podemos negar lo que hemos visto y oído, porque no podemos negar la transformación de los corazones de aquellos que han venido a Cristo, porque no podemos negar sus obras que nos han sido propicias y nos han sostenido en nuestro caminar. No podemos negar el obrar de su Espíritu en nosotros en los momentos más difíciles, cuando queremos desfallecer, cuando queremos abandonar todo. No podemos negar que Dios en verdad ha sido y es nuestro refugio. Es el testimonio que queda tanto para nosotros como participantes del Evangelio, como para aquellos que nos han visto y pueden dar fe de la obra de Cristo en nuestros corazones. ¿Con qué
nos vamos a quedar con el asombro o con la esperanza? ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Por nuestro camino o buscaremos el camino de Cristo? ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? Pues hoy Jesucristo nuevamente sale a nuestro encuentro para mostrarnos que sí es posible la restauración del pecador. Hoy Jesucristo está dispuesto a atender nuestras súplicas, pero requiere que entendamos que somos indignos pecadores y que por tanto debemos presentarnos ante Él con humildad, con sujeción, con obediencia. Hoy Dios nos muestra que las puertas del cielo se mantienen abiertas para nosotros y que aún según su bondad tenemos tiempo para ordenar nuestro camino y ajustarnos a su voluntad. Hoy nos muestra su misericordia a través de esta escena donde podemos ver su gracia sobre aquel que le buscó, sobre aquel que se humilló. Hoy hay una solicitud para nosotros mismos también. Si hemos creído, no solo recibamos el Evangelio, sino vivamos para el Evangelio. Porque, como dice el apóstol Pablo, si hemos creído en el Evangelio, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si queremos vivir según nuestro propio deseo, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si siembra para su carne, para sus deseos, para su propio camino, de allí recibirá corrupción. Mas si siembra para el Espíritu, para el Evangelio, para una vida en Cristo, de Cristo recibirá la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por la amonestación y la esperanza que nos das por medio de este texto. Gracias porque sabemos que aún el peor de los pecadores puede encontrar en ti esperanza. Gracias porque no es imposible el camino al reino de los cielos. Solo se necesita un corazón contrito y humillado, dispuesto a atender a las palabras del Señor. Gracias, Señor, porque tu llamado es perfecto y una y otra vez se hace para mostrar para con nosotros tu misericordia. Permite que podamos recibirla. Por favor, quita el corazón de piedra y pon el corazón de carne en cada uno de nosotros, para que según tu gracia podamos percibir las bondades del Evangelio, podamos caminar asidos de tu mano. Te lo rogamos, Padre, con acciones de gracias, confiando en que así como comenzaste la buena obra en nosotros, asimismo la perfeccionarás según tu bondad. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén y amén. Pongámonos en pie.